desaprenden. Desaprenden. Pero sí es importante. Luego también un aspecto importante que tiene la política es, es una experiencia muy interesante. Es una experiencia, aunque sea de sufrimiento en muchas ocasiones y de impotencia, pero es un conocimiento interesantísimo del cómo se mueven las cosas y del conocimiento de la naturaleza. Yo me aprecio de conocer a algunos alcaldes mucho mejor que su mujer, estoy seguro. Sí, pero sin duda. Y yo soy amigo de todos los alcaldes que he tenido, o sea, del PSOE, del PP, buenos y malos. Pero bueno. Entonces, seguir por ahí que falta. Y los que no estamos en partidos, y además no debemos estar, si podemos echar una mano. Ahora, si me invitan los de Izquierda Unida, pues también puedo. Esto, bueno, entonces, quería decir, el urbanismo es una materia extremadamente compleja. Hoy día parece que hablar del urbanismo es una tontería porque no hay materia, no hay actividad, pero bueno, sí sería muy interesante analizar esa vorágine que hubo hace unos años, el por qué sucedió y dónde nos ha llevado. Pero bueno, tampoco tenemos tiempo. Sería muy interesante una gráfica de esas porque se aprendería mucho y me temo que no se ha aprendido nada. La vorágine vino de una locura colectiva en la que bueno, los antecedentes son interesantes, pero no viene al caso. La culpa, digamos, la tuvo ahí siempre la tiene el que gobierna, claro. Cómo se incentivó y se dirigió todos los esfuerzos a una economía meramente especulativa, cuando ya en España, antes del boom, sobraban 3 millones de viviendas que estaban vacías. No hacía falta eso. Un análisis defectuoso fue que si los precios de los pisos crecían, poniendo más suelo en el mercado, bajarían los precios, como si fuera de los pisos, como si fuera un mecanismo, un producto, como un bolígrafo, ¿no? Si hay muchos bolígrafos, baja el precio. Es mentira, ¿no? Era un análisis completamente equivocado. Llevó a una locura de construcción auspiciada por los bajos créditos de los bancos, de bajo interés, y la locura también de los bancos de dar dinero a las puertas. La falta de control del Banco de España, el señor Maffo, para mi gusto, es lo nefasto, pero yo siempre lo dije, no ahora, lo tengo escrito del año 2002. Lo nefasto de aquel comportamiento, porque los bancos estaban delinquiendo, los bancos han cometido delito. O sea, lo que hizo UPyD con Bankia tiene suficientes motivos para hacerlo con todos los bancos. Todos los que, o sea, se estaban excediendo los límites legales para la concesión de hipotecas, pero no solo la concesión de hipotecas, sino se estuvieron dando créditos millonarios para comprar terrenos especulativos con la única garantía de ese mismo terreno. O sea, no es que se compraran terrenos con los beneficios que se hubieran obtenido, no. La sociedad que compraba un terreno se constituía como tal, iba al banco, dame 4 millones de euros para comprar esa tierra, para convertirla en el proceso urbano, ¿y qué me das de garantía? Esa misma tierra. Era una caja vacía. Sí, fundamentalmente las parcelas. Porque lo vamos a recalificar. Entonces, esa misma tierra, ahora que valió 4 millones de euros, vale Nada. a 30.000 euros, no, a 5.000 euros la hectárea. 30, 40.000 euros. No vale nada. No vale nada. Yo tengo escrituras encima de la mesa, eso no estoy hablando por hablar. Eso es lo que ocurre en España, una locura colectiva total y absoluta. Pero en el origen hay delitos. Y no se han pedido responsabilidades y bueno. La connivencia del poder político con el poder económico es total. Es total. ¿Por qué se hace la obra pública? ¿Por qué se hacen los aves? ¿Por qué se hace no sé qué? Porque hay que dar de comer a los monstruos que se crean. Bueno, no sigo por ahí, ¿no? El urbanismo es muy bonito y tiene varias fases. Vamos a asomarnos un momentito ahí, nada más. Ahí tenéis más o menos clasificación del suelo, planeamiento, régimen de suelo, gestión, intervención en el suelo.
si me decís, ¿qué entendéis por urbanismo? O sea, decirme aspectos del urbanismo que pudieran tratarse del urbanismo. Medio ambiente. Medio ambiente. Vale, el medio ambiente es tangencial al urbanismo, sí, es complementario y concurrente. Desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Local. Desarrollo local. Vale. Y cosas más concretas, o sea, de todo, venga. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Guía de comunicación. Vías de comunicación. Accesibilidad. Convivencia, Organización de usos. servicios públicos. Comunicación, usos. ¿Qué más hace el urbanismo? Para mí es fundamental la convivencia entre las personas que habitan ese espacio. Convivencia, Accesibilidad. personas, accesibilidad. Más cosas a decir, más materiales. Servicios públicos. Servicios públicos. Espacios verdes. Calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. ¿Qué más? Esto es un edificio, ¿no? Normativa adecuada Normativa. Integración en el resto de la ciudad, en el entorno. Relación de entorno. Entorno. Cosas más concretas. Financiación. Diseño, planificación. Sí. Aquí qué ponemos, aquí falta una columna. demanda. Construir, edificar no es urbanismo. Edificar es urbanismo, ¿no? ¿Qué más? Cosas materiales. VPO. Viviendas de VPO, ¿vale? Urbanizar. Urbanizar. Bueno, vale. Efectivamente, pero habéis destacado cosas muy interesantes. O sea, en el urbanismo tenemos planeamiento, gestión y edificación. O sea, hay muchos aspectos de la actividad urbanística. Y lo que más me ha gustado es que habéis dicho cosas que no son normales. Sí, no son normales. O sea, cosas que se pueden abordar a través del urbanismo. Eso es lo que el político tiene que tener en mente. O sea, al hacer una planificación, pues las cositas meramente técnicas las desarrollan o los deben desarrollar los técnicos, pero decir, ¿qué quiero hacer de mi ciudad? ¿Cómo quiero que mi ciudad sea? Lo debe decir el político. Y aquí habéis dicho que con el urbanismo, me alegra, ya digo, haber oído, que se desarrolla la convivencia, la calidad de vida, la accesibilidad, se preserva el patrimonio y que el desarrollo local se tal y tal. Vale. Eso se hace a través del planeamiento. Después, hecho el planeamiento, pasaremos a ejecutar el planeamiento por medio de los instrumentos de gestión. Es decir, urbanizaremos. Básicamente. Tenemos las vías públicas, los servicios urbanos, los espacios verdes públicos, urbanizaremos. Para crear solares en donde edifiquemos, ¿no? En donde podamos edificar. A ver, como yo me pierdo. Vale. Veis los distintos aspectos, ¿no? ¿Dónde incide más o dónde debe incidir más el político? Aquí, lógicamente. Planifica su territorio municipal, que luego se desarrollará para al final edificar. Pero la edificación es una consecuencia final de mi ciudad, que es distinto. Todo ello es una cosa que se llama función pública. Todos los aspectos. Y eso lo tiene que tener el político, los funcionarios y todo el mundo, metido a sangre y fuego. Yo siempre hablo de urbanismo, hablo de lo que habla, empiezo diciendo que es una función pública. Es una función pública, pero edificar tu vivienda también lo es. Es una función pública. O sea, tú no tienes derecho, nadie tiene derecho a edificar. El derecho de propiedad no conlleva, no tiene inherente el derecho de edificar. Tú tienes un terreno y tienes derecho a sembrar patatas, bueno, mueve todo. Sí, o vino.
Entonces tienes derecho a una utilidad, a una utilización natural del terreno, pero no tienes derecho a edificar. Hombre, esto sí que ha cambiado la mentalidad en España. Yo llevo muchos años, pues hace 30 años, y decías a un paisano, sobre todo de los pueblos, que no puedes edificar ahí, y te daba con la carcha y la tenía en la mano. Bueno, más o menos sí se ha ido metiendo en la cabeza de que no puedes edificar en cualquier sitio, que tienes que hacer un proyecto y no sé qué. Es decir, el derecho a edificar lo da la administración, lo concede la administración, te da un derecho a que puedas edificar ahí en tu terreno mediante el planeamiento, que tiene un sentido de función pública, es decir, el uso del suelo conforme al interés general. Uso del suelo conforme al interés general. Por eso es función pública, tanto el planeamiento como la gestión como la propia edificación. Debe buscarse, son principios constitucionales, y luego se trasladan a la ley y al reglamento. Todos los aspectos son función pública. Yo creo que gobernar es bastante fácil. Yo siempre le digo al alcalde, a todos los alcaldes que he dicho, digo, cuando entra un señor por la puerta, te vaya a plantear lo que te vaya a plantear, tú si tienes en mente el interés público, pues todo lo enfocas desde ahí. Lo que te pida. A ver, te vengo a ofrecer que a ver si puedo poner ahí no sé qué. Bueno, si puedo poner ahí no sé qué, si tiene derecho a ponerlo, se acabó. Pero si es una cosa discrecional, tú nada más tienes que decir, ¿es bueno para los ciudadanos, para el interés público? Sí. ¿Es bueno solo para ti? ¿Y para el interés público además se le perjudica? No. Punto. Y la perspectiva es, en la mayor parte de las veces, fácil. Y en urbanismo más. Cuando planificas, si tienes en mente eso, no vas a clasificar un terreno de fulano de tal, de vino, a decirte que se lo clasifiques. No, no. Es decir, no. Se clasifica lo que yo quiero. Lo que yo quiero, el ayuntamiento, lo que yo considero es bueno para el pueblo, para que el pueblo crezca por aquí y no porque por aquí porque tú tienes ahí tu finca. Siempre el interés público. Entonces, desde ese punto de vista, la función pública quiere decir que el uso del suelo conforme al interés general, quiere decir que la dirección la lleva el ayuntamiento siempre. Y la gestión y el control, lo dice la ley, no lo digo yo. Y el control. Y se deben perseguir los objetivos del artículo 5 del reglamento y 4 de la ley. Es decir, participación en las plusvalías, interés general, búsqueda de la calidad de vida, lo que habéis dicho aquí, preservación del patrimonio cultural y del medio ambiente, y participación en las plusvalías, no sé si lo he dicho, o sea, no porque tú tuvieras ahí esta finca y te cayó la lotería, el beneficio debía ser tuyo, sino que el ayuntamiento debía ser repercutir en la sociedad. Bien, todo eso es urbanismo, ¿vale? Y más, pero bueno. Con que os quedáis, yo muchas veces digo en el urbanismo, con que la gente se quedase de que el urbanismo es una función pública y que la sartén por el mango la debe tener el ayuntamiento siempre, pero siempre que lo haga desde el interés público. Si decimos vamos a desarrollar un pelín estos aspectos, ordenación, con el planeamiento hago la ordenación del territorio, ¿no? En la gestión lo desarrollo para edificar. Si desarrollamos esto un poco, vamos un poco a lo que sería ordenación. Luego hay en esas diapositivas que tenéis ahí, que no vamos a poder ver, bueno, tenéis un recorrido de lo que sería un curso de urbanismo muy largo. ¿Con qué hacemos la ordenación? ¿Con qué hacemos la ordenación del territorio? Con los planes generales. ¿Qué planes os suenan? Directores generales. Plan general de Ordenación urbana, Normas subsidiarias. normas subsidiarias, bueno, las normas urbanísticas, La ley del suelo. ¿sí? La ley La ley del suelo. Bueno, en general, vamos a ver, en el urbanismo tenemos otro problema, que es el problema que hay en muchos aspectos en España. Hay normativa estatal, normativa autonómica
y la normativa municipal, pero es normativa, también. La normativa estatal no es sobre urbanismo, sino sobre derechos en el uso del suelo, que es un poco distinto. Pero claro, concurren algunas cosas, pero cuando hablamos técnicamente de urbanismo, la competencia es exclusiva de las comunidades autónomas. Ahí hubo, para los que muchos consideramos un gran patinaje, un gravísimo patinaje del Tribunal Constitucional, cuando anuló la ley del suelo, anuló, bueno, su 95%, el que redactó la ley del suelo, un catedrático que se llama Anacitarte, en su mayoría decía que estaba en el libro de Guinness, en una conferencia que... Y no sé si es cierto o no, pero decía porque no ha habido a nadie que haya anulado tantos artículos de una ley. Anularon la ley del 92, la anularon prácticamente entera. El Tribunal Constitucional ahí cambió, o sea, la ley del 92 ya estaba en época constitucional y regulaba muchos aspectos de urbanismo. Entonces el Tribunal Constitucional fue cuando decidió que la competencia en urbanismo era de las comunidades autónomas y quita esto, suprimió el 90% o 95% de los artículos. A partir de ahí hubo una deriva competencial hacia las comunidades autónomas y una pérdida de competencias del Estado. Eso lo estamos pagando a muchos niveles. O sea, el Estado se desmontó y es una sentencia extraordinariamente importante. Ahí tenéis la referencia. Con lo cual, bueno, pues eso produjo la anulación de esa ley, la promulgación de la ley 698 en época del PP, que fue cuando se liberalizó el suelo, o sea, todo el monte es orégano, todo el suelo urbanizable, y de ahí derivó en gran medida la vorágine urbanística que desarrolló hasta el extremo el siguiente, o sea, son los mismos. Así. Entonces, digo que hay una normativa estatal, luego la norma que hay ahora es la ley del suelo de 2007, texto refundido de 2008, que regula algunas cosas que inciden en el urbanismo, pero vamos, fundamentalmente el cuerpo es, en nuestro caso, la ley de urbanismo de Castilla y León y sobre todo el reglamento. Y luego la normativa estatal, los planes son normativos. Bueno, entonces, tenemos un planeamiento general, vamos a distinguir dos, y un planeamiento de desarrollo. Seguramente os suenan de desarrollo. El planeamiento general, habéis dicho por ahí algunas cosas, bueno, fundamentalmente son dos. Plan general de ordenación urbana y normas que antes se llamaban normas subsidiarias, ahora se llaman normas urbanísticas simplemente. Plan general es para pueblos de más de 20.000 habitantes o aquellos que quieran, como el nuestro por ejemplo que tiene 7.000 y tiene plan general, porque consideren que tal, y las normas urbanísticas de más de 500 obligatorio. Y luego el planeamiento de desarrollo, que son plan parcial, ¿os suena? Sí. Esto parece PP. Bueno. Plan parcial, plan especial y estudio de detalle. Bueno, ahí tenéis la D por lo menos. Entonces estos son los planes parciales, desarrollan el planeamiento general para el suelo urbanizable, lo tenéis ahí en los, ¿no? Los planes especiales desarrollan lo que su propio indica, desarrollan pues criterios de patrimonio casco histórico, pueden referirse a cualquier cosa, ¿no? Para aspectos sectoriales, protección de las cigüeñas, y luego los estudios de detalle son para suelo urbano, desarrollan cositas en suelo urbano. Entonces, vamos a ver aquí si encuentro. ¿Cómo se pone eso más grande? El estudio de detalle normalmente va asociado
dentro del plan general de ordenación urbana, o sea, quiero decir, puede ir con las normas también. ¿Qué? No, te decía que si el estudio de detalle normalmente va vinculado siempre al plan general de ordenación urbana, o puede desarrollarse también dentro de unas normas. Sí, puede desarrollar unas normas. Sí. Puede desarrollar unas normas. Vamos a ver, la diferencia entre el plan general y las normas pues es simplemente casi de volumen, porque es básicamente lo mismo. La documentación y el contenido es el mismo. Ahora lo vemos sobre un plano. ¿Qué es eso? El plano de clasificación de un plan general. Podría ser de unas normas, igual, desde Carvajosa. O sea, ¿qué hace el planeamiento general? ¿Qué hace el planeamiento general? Una cosa que se llama determinaciones de ordenación general. Determinaciones de ordenación general. Luego vas a encajar eso del estudio de detalle. Entonces vamos a... O sea, eso más grande no hay, pero bueno, lo veis más o menos. Ahí veis, bueno, sigue un poco el término más para abajo, el plan general, el plan de clasificación, el plan general, abarca todo el término municipal. Es el que hace la estructura, el modelo territorial del municipio. Bueno, cuando hablo del plan general hablo de las normas, lo mismo. Y hace, digamos, fundamentalmente una cosa, que es determinaciones de ordenación general. La legislación nuestra de Castilla y León es bastante buena. Si vosotros, los que estéis en municipios, leeros el reglamento, porque tiene un lenguaje, tú lo has leído. Recoge la ley también. No, una cosa buena que tiene es que nuestro reglamento desarrolla íntegramente la ley, no la completa sino la desarrolla. La vuelve a recoger de nuevo. Sí, bueno. Leyendo el reglamento has leído la ley. Sí, o sea, hay reglamentos que desarrollan aspectos de la ley. El nuestro no, el nuestro la desarrolla íntegramente, la repite en muchos casos, no en todos, de manera que no hace falta leerse la ley. Solamente para dilatar algún aspecto a lo mejor hace falta, pero no hace falta. Se lee el reglamento y tiene un lenguaje sencillo. Tan sencillo que cuando os digo que el plan general o las normas son planeamiento general y lo que hacen son las determinaciones de ordenación general, hombre, pues más o menos nos entendemos qué son determinaciones de ordenación general, que serán las cosas gordas, las básicas, las grandes líneas estructurantes del modelo territorial, ¿no? No, que el que quiera se puede apuntar a una lista que estamos pasando. Vale. Entonces, ¿qué veis aquí? Para saber qué son las determinaciones de ordenación general, lo tenéis por ahí. Pero bueno, ¿qué veis aquí? Así a bote pronto, decidme cosas que veáis. Colores, ¿no? Colores. No es poco. ¿Qué más? Suelo urbano. Suelo urbano. ¿Qué más? Vías de comunicación. ¿Qué más? Las infraestructuras que también puede haber. Infraestructuras, pero bueno, en general ahí, bueno, pues... pues bien. Entonces aquí lo que tenemos, las determinaciones de ordenación general, ¿qué es lo que tenía por aquí apuntado para que os lo digáis? Fundamentalmente son, es que así, vamos a borrar esto ahora. Determinaciones de ordenación general son la primera y más importante, digamos, la clasificación del suelo, y aquí hablamos de las clases del suelo. Clasifica el suelo. ¿Qué clases de suelo hay en España? Urbano, urbanizable, rústico y rústico. Urbano, bueno, hablando en terminología urbanística, urbano se dice suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico, ¿vale? Esas son las tres clases de suelo que hay. ¿Quién determina cuál es cada clase? Esto, el plan general o las normas. No vale con que lo diga el ayuntamiento, ni el pleno, ni el alcalde. Y entonces aquí, pues veremos, en un plano un poco mejor que este básicamente, suelo urbano, bueno, se ve un poco por el color ese que decíais, se ve
y además como en esta trama están los edificios, Carvajosa, para que entendáis, era esto. No, esto. Y ha crecido eso. Era esto y ha crecido eso. Eso es Santa Marta, de la competencia. Competencia no, amigos. Vecinos. Compartimos carretera. Podría hablar de la historia de Santa Marta y Carvajosa, Pues quedamos una tarde y me lo cuentas todo. Y luego esto es Salamanca. Esto que asoma aquí es Salamanca. Bueno. Entonces, aquí hay suelo urbano. ¿Cuál es el suelo urbano? El que tiene, dice el artículo 23 del reglamento, el que tiene accesos y los 3 servicios básicos: agua, abastecimiento y energía eléctrica. Ese suelo, que cuando se va a hacer el plan está así, ya de hecho, es una situación de hecho, se debe clasificar como urbano. Vale. Y que además está integrado en una malla urbana. ¿Cuál es el suelo urbanizable? El que el ayuntamiento estime necesario para cubrir las demandas. Las demandas que haya. Las demandas, ¿por qué? Pues por la evolución, por la falta de viviendas, por una serie de parámetros que debían justificarse en la memoria. Esto es lo que ha cambiado básicamente, que en el periodo de la ley 98 de la liberalización del suelo se decía que el suelo urbano era el mismo, el que está urbanizado, y después decía el suelo rústico es el que deba protegerse porque tenía valores naturales, ecológicos, de todo, del tipo que fuera, es decir, y el resto del territorio debía ser suelo urbanizable, tremendo, para que se pudiera construir y hubiera mucho suelo, y así bajaran los precios. Estaban locos, sencillamente. Bajaron como la espuma. Entonces ahora, la ley de 2007 y texto refundido del 2008, bueno, en España solamente hay una ley, que es la ley del péndulo. O sea, se pasa de un extremo a otro extremo, pero no hay forma humana de hacer las cosas con un mínimo sentido común. Entonces, ahora la ley dice el suelo urbanizable se restringió de tal manera que debe ser el que se justifique por las demandas, que debe ser coordinante al suelo urbano, etcétera. ¿Cuál es aquí el suelo urbanizable que nuestro ayuntamiento ha considerado oportuno? Ese y este. ¿Cómo llamamos a esos suelos urbanizables? Pues, perdón, estos ámbitos. Sectores. Agrupamos el suelo urbanizable en sectores. Y una tercera clase de suelo que era suelo rústico, que es todo el resto. ¿Vale? Entonces, suelo urbano, el que esté urbanizado. Suelo urbanizable, el que el ayuntamiento considere necesario para incorporar. Y suelo rústico, el resto. Que a su vez puede ser de protección, como es este, porque hay unos humedales por aquí, y por ahí abajo hay otras cosas, por ejemplo el campo de los Arapiles está protegido, que toca algo, y el resto sería suelo rústico común. Vale. Eso lo dice el plan general o las normas, clasificación general. ¿Y de estos sectores qué dice el plan general de estos sectores? Pues como veis, poca cosa. Gráficamente no dice casi nada. Los delimita, y no lo veis bien, pero bueno. Esto es un sector, esto es otro sector, esto es otro y esto es otro. Dice, los delimita y dice el uso, este residencial, este es industrial y ese es de usos terciarios, ¿vale? El uso. Y dice también la edificabilidad. ¿Qué es la edificabilidad? ¿Sabéis lo que es? La proporción de... El número de viviendas. Eso es. Edificabilidad es cuántos metros cuadrados se pueden hacer. Y se expresa en metros cuadrados sobre el metro cuadrado. Metros cuadrados se debe entender del techo sobre metros cuadrados del suelo. Es decir,
Si digo que un terreno tiene 2 metros cuadrados por metro cuadrado de edificabilidad, digo que tiene en cada metro cuadrado de suelo puede hacer un edificio de 2 plantas. Entonces ahí el plan general dirá, eso es un sector de uso residencial, tiene una edificabilidad de 0,5, que luego al transformarlo y al perder las calles se transformará en más, y que más dice densidad de población. Densidad de población, ¿eso qué es? ¿Qué? Número de viviendas por hectárea. Número de viviendas por hectárea. En un sector de uso residencial debe decirse cuántas viviendas por hectárea. Está establecido que en Castilla y León sean, bueno, depende del tamaño de los municipios, pero bueno, en nuestro caso, mínimo 20, máximo 50. En Villamayor también. Mínimo 20, máximo 50. Con lo cual ya se eliminan un poco aquellos, pues como Cabrerizos, el problema que tiene Cabrerizos es que es todo Chávez y llega a ser inviable y sustentable. Máximo 50, que bueno. ¿Y qué más dice? Bueno, algunas cositas más, pero bueno, pues por ejemplo dice reservas para viviendas de protección pública, que la ley del Estado ya dijo que mínimo el 30% deben ser para viviendas de protección pública. Entonces todos estos parámetros, algunas cosas más. Luego también dice los sistemas generales. Sistemas generales. ¿Veis ahí? Desde aquí se ven sistemas generales. ¿Veis ahí esas cosas verdes? Por ejemplo, esto es un sistema general. Será una zona verde que a lo largo del tiempo se irá desarrollando. Cuando se desarrolle este sector, este parte de aquí tiene que integrarse aquí los propietarios y el ayuntamiento adquiere gratuitamente ese espacio para su destino a zona verde. Estas grandes vías, que son sistemas generales de viarios, de comunicaciones. Las redes, los servicios urbanos de agua y saneamiento y tal, no se ven, pero bueno, también hay una red perimetral, etc. Y luego sistema general de equipamientos, aquí veis, aquí, bueno, no se ve, pero hay un campo de fútbol, una zona deportiva, bueno, pues esto es un sistema general de equipamientos para instalaciones deportivas, etc., ¿no? Luego, cuando se desarrollen esos sectores, tendrán sus propios sistemas locales de viales, servicios urbanos y equipamientos. Os dais cuenta, ¿no? Abreviando. El planeamiento general establece las grandes líneas del municipio. ¿Qué es suelo urbano? Clasifica el suelo. ¿Cuáles son los usos? Pero a nivel global. Usos permitidos, prohibidos y usos permitidos, prohibidos y compatibles, y luego la edificabilidad y el número de viviendas por hectárea y los sistemas generales. Eso es... ¿Verdad? ¿Y si lo puede determinar quién? O sea, la característica cuando clasifica el suelo, el uso de lo que va a ir en esa evangelia, ¿es solamente competencia del ayuntamiento o lo viene con la Si es de competencia autonómica o local. Digo, respondo. Te pregunto que si es de Sí, competencia sí, sí. Yo lo he entendido, pero ¿qué os parece? ¿De quién es la competencia? ¿De la Junta o del Ayuntamiento determinado? Del Ayuntamiento. Vamos a ver, los planes urbanísticos estos los aprueba, los tramita el Ayuntamiento y los aprueba definitivamente la Junta. Pero la Junta solamente tiene competencias, bueno, pues en mirar si está bien toda la tramitación, si se cumplen los parámetros, bueno, pues no se puede clasificar más suelo del 50% de las viviendas existentes y una serie de parámetros, pero los usos a los que se determine cada sector, la edificabilidad dentro de los parámetros también que marca la ley y el número de viviendas dentro de las 20 a 50, lo marca el ayuntamiento, es competencia del ayuntamiento. ¿Y dentro del ayuntamiento de quién? Del pleno. Del pleno.
sopra, sea solamente competencia del rodillo. Puede tener, estamos hablando de corresponsional, o sea, el uso de esa parcela tenga un origen diferente al que tiene que estar y no haya nadie que le diga por encima para los pies que eso no. Sí, bueno, la Junta ahí, pues durante todo ese periodo de atrás, pues también trabajó con todo, porque, vamos a ver, la Junta, la Comisión Territorial de Urbanismo puede aprobar y tiene su límite de competencial, o sea, dentro de los parámetros no puede decir al ayuntamiento, no, eso que pones ahí es mucho o es poco. No, si está dentro de la ley, pues es el ayuntamiento que lo pone. Pero sí que puede recomendar también, y eso. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que el ayuntamiento pleno es el que organiza territorialmente su municipio. ¿Qué diferencia entre suelo urbano consolidado y no consolidado? Pues sencillamente el suelo urbano consolidado es el que tiene todos esos servicios efectivamente y que para construir no hace falta hacer nada más o alguna actuación aislada, puntual, y suelo urbano no consolidado es aquel en el que hay que urbanizar, bueno, pues que está parcialmente consolidado, que tiene servicios pero a medias, o que el ayuntamiento prevea una ordenación sustancialmente distinta a la existente. Por ejemplo, aquí en la carretera de Alba hay aquí un sectorcito, bueno, pues que había ahí 8 o 10 chalés y un par de calles. Bueno, pues aquí se ha configurado un pequeño sector de terreno que se llama suelo urbano no consolidado. Es decir, está a medias entre el urbano consolidado y el urbanizable, que no hay nada. Y aquí esto también es el urbano no consolidado. ¿Es distinto del urbanizable? Sí, es distinto del urbanizable. Lo que pasa es que es más parecido al urbanizable que al urbano consolidado, porque tiene también deberes de cesión de todo tipo. Hola, una pregunta. ¿Qué limitaciones puede tener, en este caso, la normativa de la Junta para controlar un plan general de ordenación urbana? En cuanto hay un punto que estás diciendo que es justificado por las demandas, ¿no? Sí. Les cuento el caso concreto de Ávila. Tiene 58.000 habitantes y se ha aprobado la limitación del plan anterior un plan general de ordenación urbana para 130.000 habitantes. Sí. Entonces, ¿no nos parece para un plan para desarrollar en 20 años? Está desproporcionado, sí. Eso, nosotros hemos presentado un recurso en la Junta de Castilla y León porque la justificación no era apropiada, pero no hay ningún argumento. Entonces, ¿qué son las previsiones que tiene? Y con arreglo a esas previsiones... Bueno, hay un artículo en el que dice que 70 y tantos, luego te lo digo, 70 y tantos en torno al 80, que sí que establece una limitación. Es que es un punto que se introdujo, está un poco fuera de su sitio, que es que no se puede clasificar en los nuevos desarrollos, en los nuevos planes generales, no se puede clasificar suelo que incremente el número de viviendas en más del 50% de las existentes en el suelo urbano. Ahí hay una limitación. Pero eso es un dato objetivo y matemático. Y eso es objeto de anulación, pero habla de viviendas, no de habitantes. De viviendas, ¿eh? Independientemente de si están ocupadas o no. Independientemente. O sea, tú tienes... te dije el 80, es el 81. Artículo 81, 2b. Al menos el 50% de la suma de las viviendas existentes y las previstas por el plan general se situará en suelo urbano. Es decir, en nuestro caso, en Carvajosa, todo eso que veis de ese color X es suelo urbano. Y en el plan general existente figuran que hay capacidad para 3.000 viviendas. Bueno, pues no podemos aumentar suelos urbanizables para más de otras 3.000. En muchos pueblos no se ha alterado, en pueblitos pequeños que ha habido un montón de urbanizaciones y que han superado... Claro, pues esto es desde el 2009. 2009. Bueno, se modificó la ley en el 2008 y el reglamento en el 2009.
Pues eso, todo fue por reacción a la barbaridad que hubo. Una reacción tardía y, bueno, tenía que ver si antes. Entonces, efectivamente, alrededor de las ciudades se clasificó suelo, en algunos casos, pueblos de 300 o 400 habitantes, clasificaron suelo para 30.000. Cosas así. Creyendo que iban a venir aquí los marcianos, yo qué sé. Las modificaciones puntuales. Entonces, eso, desde ese año, desde la modificación de la ley y el reglamento, se establecieron una serie de limitaciones. Por ejemplo, que los suelos urbanizables fueran colindantes con el suelo urbano existente. Y, como máximo, se puede aumentar el 50% de las viviendas. Otro problema que nosotros hemos visto es la modificación puntual de un plan urbanístico general anterior. Con lo cual, yo creo que es una trampa hacia la ley, porque hace una modificación puntual por necesidades. Por eso, ese aspecto que estás diciendo tú, comunicar una zona que estaba ya como compensación al desarrollo urbanístico a un propietario y ha habido un convenio para desarrollar esa zona. El propietario no tiene suelo en otro lado y se hace un plan alargado de desarrollo urbanístico y una modificación puntual. Entonces estamos incrementando otras 14.000 viviendas. Por ejemplo, en el caso de Ávila, nos vamos a una población de casi 200.000 habitantes posibles, para una población ahora mismo de 60.000 habitantes. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿O cómo se puede decir a un ayuntamiento que las previsiones han fallado, el crecimiento no va a existir y que eso es un desastre? Vamos a ver, la actividad de planeamiento es una actividad discrecional. Quiere decirse que depende del ayuntamiento. Aunque la ley tiene algunos parámetros objetivos, como es estos que os digo, para que no se incremente eso desproporcionadamente en virtud de la experiencia de vida en los años pasados, pero el planeamiento es una actividad discrecional y muy compleja y que hay muy poca gente en España que sepa hacer planeamiento. Muy poca gente que sepa hacer planeamiento. Y para hacer un buen planeamiento tiene que haber una coordinación entre los políticos y los equipos técnicos que sepan hacer planeamiento, que son muy pocos. Muy pocos. Porque en el planeamiento no consiste en decir, bueno, pues ahí tengo un terreno, aquí pongo viviendas, ahí pongo no sé qué y ahí pongo no sé cuál. No. El planeamiento debe partir de un análisis exhaustivo del territorio, de la población, y de los sistemas económicos y de las potencialidades, que ya habéis oído hablar de la matriz DAFO, que analiza las debilidades que tiene un territorio, de una población, una actividad. Yo cuando veo el Plan General de Salamanca, por ejemplo, cuando se publicó el Plan General de Salamanca y leí los objetivos, y en los objetivos de Salamanca no aparece la universidad y el patrimonio cultural